¿Y no crees que pueda existir oración sobre oración? Por ejemplo, quieres eso material y no se da, pero le pedís a Dios, bueno, entonces oro para que me muestre por qué no se da o por qué no lo puedo obtener. O no sé si yo lo pongo así como oración sobre oración, porque la primera era algo tal vez vano, pero tal vez le pedí sabiduría y sobrepone esta, la de aquí abajo, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Qué aplica ahí? Se recordará que nosotros lo vimos también hace un par de años en oraciones peligrosas. Sí, Se dice, Señor, examina mi corazón. ese O sea, punto quería tocar yo. Eso. sí, porque cuando examinamos nuestro corazón, o sea, lo que pasa es de que, recuérdense que la palabra dice que engañoso es el corazón, ¿sí? Ujú. Que solo el Señor lo conoce. Solo Dios, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo conozco el corazón, dice el Señor. Entonces, decirle, Señor, examíname. Yo creo que estoy bien, pero no, ¿quién me va a decir que estoy mal? Solo tú, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Y es que al final me gusta mucho esa parte de que examinemos nuestro corazón porque, cabal, como lo decías ahí, el corazón es incrédulo. Y algo bien interesante que leí, cabal, en el libro es de que cuando Adán y Eva estaban en el Edén, el primer pecado, o sea, no fue el, el de la mentira, o sea, fue el de la incredulidad. ¿Por qué? Porque al final, o sea, Eva fue, fue tentada por la serpiente y no creyó, o sea, lo que Dios realmente les había dicho, pues, o sea, ya les había dicho Dios, ya les había dado la instrucción, pero fue persuadida por un animal. Y pues dudó de lo que Dios les había dado y realmente ahí empezó la incredulidad en el ser humano, ¿verdad? Entonces, cabal, como decía Julio, muchas veces tal vez nosotros podemos decir, es que yo estoy bien, o sea, yo no ando pecando, porque andamos viendo como que los pecados de otras personas que andan ahí meros visibles, pero ¿qué pasa cuando vamos con el Señor y le decimos, examíname, Señor, porque realmente siento que, o sea, tengo que evaluar algo en mi vida, ¿va? El Señor, le pedimos al Señor que revele lo que está mal en nosotros, porque definitivamente ustedes nunca, y no sé cómo va a sonar, ¿va? Pero nunca vamos a estar al 100 en todas las áreas de nuestra vida. O sea, eso no se puede. O sea, humanamente, carnalmente, imposible. Entonces, cuando alguien dice, estoy bien, o sea, todo está Al perfecto en 100, mi al vida, centavo. ponele atención. Sí, Ponele pues. atención porque algo está pasando que no estás viendo y necesitas el discernimiento de Dios para poder ver qué es lo que está pasando realmente en tu vida, ¿va? Y como al final la oración es una relación con Dios, ¿verdad? O sea, la oración es la comunicación entre Dios y el ser humano, ¿va? Y cuando perdemos esa comunicación, también perdemos de vista los errores o pecados que podamos estar cometiendo, porque realmente quien nos examina es el Señor, ¿va? No quiero quitarme esta idea que tengo. Dice 2 Corintios 13:5, dice, examinamos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o sea, examinémonos a nosotros mismos, dice, probaos si estamos en la fe. Me gusta mucho lo que decía Katy, porque en la incredulidad, ahí está muchas veces, porque no son respuesta a nuestras oraciones, porque entramos ya diciendo, a ver si Dios me va a contestar, ¿va? Yo le voy a decir, aquí estoy, va, y mira, Señor, quiero esto. Pero pecamos muchas veces. Pecamos, la verdad se los digo, de incredulidad, de decir, mira, es que Dios no lo puede hacer, ¿va? O lo decía el pastor Josué en la prédica pasada, y me gustó mucho aquí en CDF, que decía, muchas veces nuestra oración, el Señor quiere hacer la sanidad completa, pero como creímos solo en la provisión para el hospital, pues ahí se dio, ¿va? Y aquí está, y pudiste y te abrió. Tal vez el Señor quería hacerlo completo, pero limitamos muchas veces porque no creemos que Dios lo pueda hacer. Simplemente decimos, solo ayúdame con el enganche, ¿va? Y yo me encargo de lo demás. Ok, aquí está. Sí. Sí, y Hasta ahí me pediste. hasta ahí me pediste, sí. Y, o sea, alineando en la vida material, pero así puede ser en todo, en todas nuestras vidas. Sí, ese Señor, mira, por favor, solo que mi papá ya no alegue tanto. Va, ok. Pero ¿por qué no le queremos decir, Señor, un día pueda buscar de ti, un día te pueda confesar como
como hijo tuyo. No, eso jamás va a pasar. O sea, ya lo negaste tú, ya dijiste en tu incredulidad, Sí. ¿verdad? No se puede. Eso es imposible que mi papá vaya a venir a una iglesia o mi mamá. No, hombre, solo que le baje un cachito porque sí, ya está muy grueso. Sí, entonces en esa incredulidad pecamos, ¿sí? Cuando debemos nosotros, o no solo pecamos, sino no le damos la oportunidad al Señor de manifestarse y al final no tenemos una respuesta a nuestras oraciones por eso. O minimizamos el poder de Dios, ¿va? Eso es grueso. En la parte que mencionaba Katy, era el tema de la comunicación, y yo creo que muchas veces se pasa por alto que la oración es la comunicación y la línea directa para platicar con Dios, estar con Él, y justamente mencionabas y citabas al pastor Josué, y tenía anotado también ahí una parte de su prédica, donde él decía esa constancia, esa relevancia que le das en tu vida en el tiempo a Dios y cómo te preparas para orar con Él. Y ponía ejemplos como muy materiales, por ejemplo, si estabas con un amigo, con una amiga, cuántas veces le hablas, con tu papá o tu mamá, cuántas veces le hablas, y que hablas también con ellos. Entonces también puede ser que hablas con Dios, ¿verdad? Que estás hablando con Él, tal vez solo te estás quejando, tal vez solo te estás... no sé, o sea, todo es válido pues para platicar con él, pero o sea, sobre en qué tema te enfocas y dónde queda lo demás, dónde queda, no sé, darle gracias por su misericordia, por el milagro de la vida todos los días, en las mañanas, solo con eso, ¿verdad? Entonces, pues me recordó mucho ese pasaje que él mencionó en la prédica también. Y cabal, leyendo esto me hacía una pregunta yo personal, decía, ¿qué es lo que deseo de Dios? ¿Tener un padre que solo provea o tener una relación con el Padre? Porque a veces, pues, no sé, sus relaciones con sus padres, pero cuando yo era pequeño, mi relación con mi papá era muy de... Mi papá es como la imagen de Dios, si lo quieres ver al punto A. Yo decía, le voy a pedir lo necesario, ¿verdad? Mira, tengo que ir a una excursión. Necesito permiso para esto, necesito lo otro. Solo eso. Eso era mi relación con mi padre de pequeño. Y debía cumplir con ciertos requisitos. Tener listas mis calificaciones, hacer lo que me pedían y no salirme de mi conducta normal cuando estábamos en un lugar. Si cumplía todo A, B y C, podría optar a entrar y decir, bueno, mira, ¿será que me das? Sí, claro. Y ahí se acabó. Sí. Pero, entonces, y me proveía, pues al final era mi padre, pues y siempre tuve, gracias a Dios, todo lo que necesitaba y más de lo que necesitaba. Pero cuando realmente empecé a ver yo diferencia en mi padre y entender a ver lo diferente, fue cuando yo recuerdo que los básicos yo estudiaba en la tarde. Mi papá era una persona en ese tiempo que trabajaba toda la noche. Entonces, él se iba a trabajar, ¿qué te digo? 5 de la tarde y regresaba hasta el otro día porque trabajaba toda la noche. Entonces, él venía siempre, ¿qué te digo? 8 de la mañana ya de haber velado y nos esperábamos y me esperaba ahí. A todos mis hermanos se habían ido porque yo estudiaba en la tarde. Y ahí hacíamos desayuno juntos. Entonces empezamos a tener una relación cercana porque entonces comíamos todos los días. Y él me decía, ¿cómo estás? Mira, necesitas algo del colegio. Me ayudaba a hacer proyectos que tenía de artes industriales en ese tiempo. Y tuvimos una estrecha relación, ¿sí? Muy fuerte en 3 años que me abrió otro campo de decir, mira, esto es lo que yo quiero en mi padre, ¿sí? Él me provee, por supuesto, pero quiero una relación. Entonces la oración, ¿cuál es el provecho que tiene la oración? La oración no es el mecanismo único y exclusivo para llegar a Dios a pedirle cosas. O sea, es como decir, es cierto, la oración es por medio de cual yo voy y solicito al Señor que me pueda ayudar a tener cosas que yo no puedo, ¿sí? Como tal. Entonces, pero realmente la oración, el provecho de la oración es una relación con Dios, ¿sí? Incluso Job lo decía y lo quería leer en Job 21:15, dice, ¿quién es el Todopoderoso? ¿Para qué le sirvamos? ¿Y qué provecho que oremos a Él? Decía Job, en un proceso de su vida que estaba completamente mal, decía, pero ¿quién es el Señor? ¿Y qué provecho tiene que le oremos a Él? O sea, ¿cuál es el objetivo de orarle a Él? Y yo creo que el objetivo primordial debe ser tener una relación, porque cuando tienes una relación, no solo te es más fácil entender por qué sí, por qué no,
sino que también vas a tener y saber que la oración te conecta con Dios.